Bueno, como les digo, vamos a dar una repasadita a todo lo que hemos visto en las primeras partes de este tema, para luego abordar lo que nos tocaría, que es Clostridium. Acuérdense que estábamos hablando de lo que son los bacilos gram positivos formadores de esporas. Ya habíamos visto los bacilos, eh, bueno, los cocobacilos en este caso, o los bacilos cortos. Ahora vamos a ver lo que son los bacilos netamente, pero gram positivos, y sobre todo estos que forman esporas que son bastante conflictivos a la hora de realizar tratamientos. ¿Qué es lo importante de acá? Que necesitamos saber cuáles son, cómo son sus características principales en cuanto a morfología y características de patogenia, qué enfermedades van a producir y qué antimicrobianos nosotros vamos a poder utilizar para tratar las infecciones que estos nos producen. Y bien, el otro día habíamos hablado, ¿no es cierto? ¿Cuál de estos era Bacillus? ¿Quién se acuerda? ¿Este o este? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha, Doc. Derecha, ¿El de la derecha? los Izquierda, fosforitos. ¿Cuál era el Bacillus que ya hemos visto la semana pasada? Este de acá. Este es el Clostridium que vamos a ver después. Acuérdense que la semana pasada hablamos y les dije son bacilos alargados con forma netamente bacilar que tienen la espora a nivel central, que es justo esta de acá. Dentro de su estructura está, bueno, en lo que es su estructura involucra una cápsula, que es bastante importante porque le permite propiedades antifagocitarias a esta bacteria. Eh, Además tiene una capa de lo que son una especie de proteínas específicas que le permiten tener ciertas funciones que además de la fagocitosis se escapa a algunas otras formas de resistencia que presenta nuestro cuerpo, ¿no? Acuérdense también que habíamos visto que lo peligroso de estas bacterias es que pueden vivir por muchos años. Son bacterias que gracias a su espora tienen una capacidad altísima de supervivencia, tienen una capacidad altísima de aguante o de tolerancia a climas inclusive extremos, o muy fríos o muy calientes. Los bacillus, es decir, la especie Bacillus, son característicamente aerobios, es decir, que necesitan del oxígeno para poder sobrevivir, desarrollarse, metabolizarse y demás. En cambio, los Clostridiums, que vamos a ver después, son netamente anaerobios, por tanto, si nosotros los exponemos a lo que sería condiciones de oxígeno, evidentemente estos van a sufrir y van a terminar muriendo. De entre las especies más características, tenemos el Bacillus anthracis, que acuérdense que les dije también, es una eh, bacteria que produce una enfermedad causada, perdón, que se llama carbunco. Y les dije que no, que ustedes como son personal de salud en formación tienen que hablar con la propiedad adecuada. No quiero que me estén diciendo es el anthrax. Eso lo dice cualquier persona que no estudia los agentes causales. En cambio, el Bacillus cereus es una bacteria que produce una intoxicación alimentaria que suele ser algo esporádica, pero a veces se complica algo más. Ya cuando pasamos al otro lado, lo que son los Clostridiums, son más de 90 especies en general, pero menos mal, solamente algunas son patógenas para el ser humano. ¿Se acuerdan cuántas y cuáles eran? ¿Quién me responde? Creo que eran dos, Doc. ¿Dos? A ver, ¿están de acuerdo con David? ¿Quién da más o quién da menos?
Llama a lista, Doc, no está atendiendo. Sí, creo que sí, vamos a empezar a llamar Son lista, creo. cuatro. ¿Son cuatro? ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Bueno, no se acuerdan. Pero son estos. Clostridium tetani, que produce tétanos. Clostridium botulinum, que produce una enfermedad que se llama botulismo. Luego está el Clostridium perfringens, que produce una enfermedad conocida como la gangrena gaseosa. Y está el Clostridium difficile, que produce una enfermedad denominada colitis pseudomembranosa. Entonces, estas cuatro especies de Clostridiums son las patógenas para el ser humano y son obviamente las de mayor importancia y de estudio porque son las más importantes, las que se han descubierto que producen enfermedad en los seres humanos. Esta forma es la forma característica de los Clostridiums, como ven. Como alguien mencionaba hace un momento, parece un palillo de fósforo y es cierto. También le dicen que tiene forma de palillo de tambor. También alguna vez van a ver eso en la bibliografía que alguna vez lean. Y esto de acá, el clavo que les puse acá, no es tanto por la forma, sino simplemente porque es un elemento al cual se asocia mucho la infección y la transmisión, sobre todo del tétanos, de Clostridium tetani. No tanto por el clavo, sino por el óxido que está alrededor de él. Muchas veces han debido escuchar ustedes que sus papás, sus mamás o sus abuelitas les dicen, ¿no es cierto? Ten cuidado con los clavos oxidados o calaminas oxidadas o cualquier metal oxidado. Y es justamente por esta creencia de que en el óxido está esta bacteria. Y en realidad no es así. O sea, si bien puede estar, pero no es específicamente en el óxido. El Clostridium tetani puede estar en la tierra igual nomás, sin necesidad de que exista óxido. ¿Ok? Entonces es una creencia muy, muy arraigada en nuestra sociedad, pero no es tan cierta en su totalidad. Los bacillus son bacillus grandes, son aerobios, son de característica gram positiva, que se organizan en cadenas, así como ven ahí, una secuencia sucesiva, una tras otra. Al igual que ciertas bacterias cocoides, ¿cuáles eran? ¿Estáfilo o estrepto? ¿Cuáles se organizan en cadena? A ver, ya que no hablan, yo les voy a preguntar. Ah, Hinojosa, Andrea, ¿cuál se organiza en cadenas? ¿Estafilo o estreptococos? Bueno, creo que no está. Estreptococos era, ¿no es cierto, Doc? Exacto, estreptococos. Bien, David. Los estreptococos son los que se organizan en cadenas. En cambio, los estafilococos son aquellos que se van a organizar en disposiciones a modo de racimo de uvas, a veces en tétradas, en organizaciones agrupadas, pero no así en cadenas. Alguna vez, ocasionalmente, puede ser una mini cadena de dos, tres estafilococos, pero es muy raro. El estreptococo de característica es secuencial y en cadena. Como ven acá, viven en la tierra, en el agua, en el aire, inclusive y en la vegetación. Entonces, de ahí viene lo que les decía, que no es solamente relacionar con lo que es el óxido, no es solamente ahí que habita el Bacillus ni el Clostridium. El Bacillus cereus, que es el que produce la intoxicación alimentaria, tiene la característica de que puede crecer inclusive en los mismos alimentos y tiene una toxina que se conoce como la toxina emética. Y esta toxina emética, como su nombre indica, y les expliqué en la anterior clase, que emético hace referencia a que induce el vómito, causa vómitos. Emesis es el término médico para hablar de vómitos. Entonces, esa toxina emética es lo que hace peligrosa esta variante y obviamente genera una intoxicación alimentaria que más adelante vamos a desarrollar el cuadro clínico.
Y el Bacillus anthracis, como les mencioné, produce una enfermedad que se conoce como carbunco y esta es, llamémosle como siempre hablamos, ¿no es cierto? Esta es la estrellita de este grupo. El Bacillus anthracis es el abanderado de esta especie porque es el más peligroso y el principal germen causal. En cuanto a la morfología, pues bueno, solamente como dato referencial, miden 1 por 3 a 4 micras. Sus extremos son cuadrados, aunque pese que aquí se ve un poco circulares, ¿no? Un poco bordeados de bordes romos. Forman cadenas largas, como ven acá, y las esporas, como les mencioné al principio en la introducción, tienen acá un ejemplo claro, y acá también, y acá, que se nota clarito, que tienen una espora central localizada en el centro del bacilo y obviamente este bacilo es inmóvil porque no cuenta con ningún tipo de estructura o prolongación citoplasmática que le garantice esa movilidad, ni cilios, ni flagelos, ni fimbrias, ni pilis, ni nada. Hablando del Bacillus anthracis específicamente, produce la enfermedad conocida como carbunco, ya sea de forma cutánea, digestiva o pulmonar. Cualquiera de estas tres manifestaciones son peligrosas. Sin embargo, la más común es la cutánea, siendo más o menos el 95% generalmente se dice que es la manifestación más característica, más común. De ahí se divide en el otro 5% entre el digestivo y el pulmonar, siendo el digestivo realmente el más raro. Las esporas, acuérdense que estamos hablando de que son bacilos que generan esporas, las esporas van a proliferar justo en el sitio donde ingresó la bacteria. Es decir, si la bacteria ingresó por alguna herida, caso, por ejemplo, acá, las esporas van a proliferar aquí mismo, hasta que, hasta que esto se vea sobrepasado al nivel ¿qué les digo?, de tolerancia del lugar este donde están las bacterias y además también cuando ya las bacterias necesiten más espacio para crecer o más tejidos que invadir. Acuérdense que cuando hemos visto crecimiento bacteriano, tienen un determinado punto de crecimiento, ¿no? Hasta que se agotan sus recursos o hasta que se agota o hasta que se acumulan los desechos tóxicos también, ¿se acuerdan? Eso vemos en crecimiento. Entonces, una vez que sobrepase esto en el sitio de entrada, van a extenderse por los vasos linfáticos, en los cuales se van a multiplicar libremente también en la sangre y de ahí de esa misma manera van a migrar a otros tejidos y va a suceder exactamente lo mismo. Tiene una cápsula y la cápsula de esta bacteria en particular está compuesta por un ácido conocido como el ácido polideglutámico y este ácido polideglutámico le confiere una propiedad que permite escapar a la fagocitosis, le confiere una propiedad, si quieren, de resistencia innata ante nuestro sistema inmunitario, en este caso ante los macrófagos. Tiene una toxina. La toxina, estoy hablando de sus factores de virulencia, ¿no? Sin embargo, no es el principal. Ninguno de estos tres es el principal. Ahorita vamos a hablar del principal. Su toxina está dividida en tres proteínas, o bueno, está compuesta, no dividida, está compuesta por tres proteínas. Estas tres proteínas son el antígeno protector, el factor del edema y el factor mortal. Cada uno tiene una función en específico, ¿no? El antígeno protector, como ven acá, va a fijarse a lo que son los receptores a nivel intracelular y una vez que se fija, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va, va a funcionar a modo de generador de túneles que va a ocasionar un conducto desde la parte externa hacia la parte interna de la célula. ¿Para qué? Para que logren ingresar tanto el factor del edema como el factor mortal. Entonces, esas tres proteínas tienen una función específica para la toxina. Ahora, el
principal factor de virulencia, en este caso, es una mezcla entre dos de estos, que son el antígeno protector y el factor mortal, que cuando estos dos van a juntarse, se conoce como acá, esto que está en celeste y con negrillas, que se conoce como la toxina mortal. Entonces, este de aquí, que es la mezcla de estos dos, constituye el principal factor de virulencia. Esto es importante y hasta les diría que muchas veces pregunta de examen, porque una bacteria que no presente o que no se identifique con esta toxina mortal, pues principalmente no va a tener una manifestación clínica clara y no va a ser tan peligroso como si sí lo tuviera. Lo mismo que hablábamos antes también cuando hablábamos de los estreptococos, ¿no? Un estreptococo sin qué proteína era inofensivo. ¿Cuál es la proteína principal del estreptococo a nivel de factor de virulencia? La M. La M. Bien, exactamente. Lo mismo es acá. La toxina mortal, que es el antígeno protector, y el factor mortal constituyen la toxina mortal, que es el principal factor de esta bacteria. Las manifestaciones clínicas, como les dije, 95% es cutáneo y el 5% generalmente respiratorio, y hay un escaso ahí entre 4 y 1% entre respiratorio y digestivo para el restante de las manifestaciones clínicas. La manifestación inicial es esta, que como ven es una pápula bastante eritematosa, que inclusive para el paciente es bastante pruriginosa. ¿Qué significa eso? Que le ocasiona mucha picazón. Es como si fuese una picadura de algún mosquito, algún insecto que ocasiona que le dé escozor. A medida que esto evoluciona, como ven acá, se transforma en una vesícula. La característica de esta vesícula es que no va a ser una vesícula totalmente hinchada o totalmente edematizada como una ampolla común y corriente, sino que al centro ves como que se va a empezar a deprimir, como ven acá. Y a medida que avanza todo esto, se va a ir produciendo, se va a oscurecer esto de acá y se va a ir produciendo una especie de necrosis. Bueno, no es una especie, es una necrosis en realidad que se va a marcar acá. Se va a formar esta escara negra y el edema pronunciado a los costados, que obviamente esto es una etapa más avanzada, pero acá poco a poco va progresando, esto se oscurece más, se produce el edema bastante claro y lo peligroso igual acá es que las manifestaciones clínicas no son nada específicas. Si alguien viene y les dice tengo fiebre, malestar general y cefalea, o sea, lo último que van a pensar es que el paciente tenga Bacillus anthracis. No es una enfermedad que te genere manifestaciones puntuales que te hagan sospechar. Entonces, mucho ya depende de tu pesquisa y de tu criterio clínico para detectar, ¿no? Si es que puede o no ser una enfermedad de este tipo. Cuando pasan más o menos 7 o 10 días, esta escara se debilita, es decir, pierde adherencia a la piel y tiende a desprenderse. Ahora, hay ocasiones donde, no siempre, ¿no? Por eso dice hasta el 20%, pero hay ocasiones donde los pacientes que desarrollan esta enfermedad, que es el carbunco cutáneo, pueden pasar a un cuadro conocido como septicemia, que ya alguna vez les había explicado, ¿no? ¿Qué es la septicemia? ¿Quién se acuerda? ¿Es una infección generalizada de todo el cuerpo? Ah, no, de la sangre. O no, Es no de sé. la sangre, porque si es de todo el cuerpo, estamos hablando de sepsis. La septicemia es una infección en la sangre, tiene el sufijo emia, entonces eso indica que es en la sangre. Bien, eso en cuanto al carbunco cutáneo. El carbunco respiratorio, por su parte, es igual bastante peligroso. O sea, de hecho, este es el más peligroso porque este va a producir un cuadro, no es como este que se manifiesta en días. Este tienes hasta 10 días para darte cuenta que estás con la enfermedad. Pero este puedes tardar hasta 6 semanas en detectar que tienes algo.
Es más, no necesariamente se va a manifestar entre las primeras semanas. Puede que aparezca a partir de la cuarta, quinta semana y recién ahí vas a sospechar medianamente de que algo está pasando, ¿no? En tu cuerpo. ¿Cómo se va a manifestar con necrosis hemorrágica y un edema a nivel del mediastino, así como ven acá? Entonces, además de esto, van a aparecer derrames pleurales a nivel de el espacio pleural pulmonar, que evidentemente es patológico, ¿no es cierto? Y además, al ser presente esto, puede condicionar al paciente a un cuadro de sepsis, que esto ya sí es una infección generalizada a nivel de varios sistemas, no solo uno. El microorganismo fácilmente se va a diseminar a nivel de todo el cuerpo y, por decirles, si migra del pulmón, migra rapidito a lo que es el aparato digestivo y que va a provocar úlceras a nivel intestinal. Y también, como una simple neumonía, también puede producirse una meningitis por migración hacia lo que es las meninges y va a producir una meningitis de tipo hemorrágico, que evidentemente es altamente mortal y es extremadamente peligrosa para el paciente. Lo que ven acá enmarcado entre las flechitas es justamente eso, ¿no? Es lo que sucede cuando hay un edema mediastínico donde no se notan eh, las estructuras normales de lo que es una radiografía de tórax normal. Aprovecho y les muestro justamente una radiografía de tórax normal. Denme un segundito, así con eso igual están ustedes, eh, van a poder ver exactamente cómo es una radiografía normal. Logran ver ahí, ¿verdad? Sí, Entonces, si se sí. fijan, comparando esto, perdón, comparando esto con esto, es clara la diferencia, ¿no es cierto? O sea, aquí está totalmente cubierto, es como si tuviesen un rectángulo gigante al medio del tórax, y aquí es clarito, ¿no es cierto? Aquí tienen la silueta de lo que es los vasos, la silueta cardíaca, se nota claramente el diafragma, se nota la silueta de aquí de este lado del corazón, de lo que sería aurícula y ventrículo derecho, y tienen aquí también el botón aórtico, entonces es muy diferente a esto, ¿ok? En cuanto al diagnóstico y la prevención, para diagnosticar esta patología lo que se hace es sacar un- una muestra de líquido o el pus que está en una determinada lesión y de esta manera llevarla al laboratorio, ¿no? En este caso, si estamos hablando de un carbunco cutáneo, evidentemente vamos a sacar de la herida. Si estamos hablando ya de una diseminación por vía hemática, es decir, por la sangre, obviamente sacamos una muestra de sangre para hacer un hemocultivo y, y obviamente pruebas de tipificación serológica. Y si estamos hablando de carbunco pulmonar, vamos a sacar muestra de esputo. Existe una vacuna que la FDA aprobó que contiene tres, o sea, las tres toxinas, las tres proteínas de la toxina, pero esta vacuna es solo disponible para ciertas personas que están en ese riesgo de sufrir contactos de forma repetida, ¿no? Que tienen esa exposición a este tipo de ambientes. En cuanto al tratamiento, se hace el tratamiento exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero se dice que la primera línea de tratamiento para esta patología
Son las quinolonas. ¿Quién me dice cuáles son las quinolonas? A ver, vamos a ver quién es el último que ha entrado. Rojas Tapia, Joe. ¿Cuáles son las quinolonas? Creo que no está. Daira Cámara. Misma pregunta, ¿cuáles son las quinolonas? Si no contestan, para mí es que no están. Se han conectado y lo han dejado ahí. Otra Disculpe, persona. disculpe, doctor, aquí estoy. Ok. Preguntaba, ¿cuáles son las Ciprofloxacina, quinolonas? ciprofloxacina, Bien. ¿Qué otra más? mm, levofloxacino. Ya. Sí, idealmente son esas las dos más usadas. Eso está bien. Ya. Eh, exactamente, no sé cuánto tiempo ya vamos, pero ya me ha salido el anuncio de que ya se va a cortar. Creo que son 5 minutos antes. Ya, 2 minutitos más y luego cambiamos de enlace. Les voy a mandar otro enlace al grupo este de general que tenemos donde está la doctora Jasobo igual, el del semestre. Y van a entrar ahí también, por favor, porque como les digo, esto es solamente 40 minutos lo que nos admite el Zoom. Y vamos a retomar desde el otro enlace, ¿listo? Terminamos esto y pasamos. Entonces, como decía su compañera, sí, evidentemente son quinolonas, levofloxacina, ciprofloxacina, ofloxacino, norfloxacino y varios que terminan en oxacinos, ¿no? Vamos a ir viendo a medida que avancemos más. También se utiliza penicilina con gentamicina combinada y bueno, si hay riesgo potencial de exposición a esta bacteria, hay que hacer profilaxis, es decir, prevención con ciprofloxacina o doxiciclina. En este caso, la doxi es perteneciente a la familia de las tetraciclinas, ¿no? Ay, aquí acabo de ver el tiempo. Dice tiempo restante. Ah, todavía hay 8 minutos. No, no hay necesidad de correr todavía. Ok. Entonces, tenemos que, si la profilaxis la vamos a hacer con cipro y doxi, tenemos 4 semanas de tratamiento continuo, obviamente, siempre y cuando vayamos a tener una dosis disponible de vacuna, es decir, 3 dosis de vacunas. Ahora, si yo no voy a tener acceso a la vacuna y necesito hacer un tratamiento con estos medicamentos, ojo que no necesariamente puede ser Cipro y Doxy, ¿no? Puede ser Levo, puede ser tetraciclina también. Entonces, de ahí viene la importancia de conocer las variantes de cada familia. Si no dispongo yo de este tratamiento, de esta vacuna, perdón, voy a utilizar 8 semanas este mismo tratamiento y obviamente porque no tengo la vacuna. Así que esa es una forma de tratamiento y de prevención también. El Bacillus cereus que les mencioné hace un momento es uno que produce una intoxicación alimentaria. Se caracteriza por ser eso, básicamente. Tiene una variedad emética y una variedad diarreica, que evidentemente cada una lo que hace es lo que dice. Una provoca vómitos, la otra provoca diarrea exclusivamente. Producen toxinas, ambas. La enterotoxina, que ocasiona este cuadro, tiene dos, llamémosle, dos lugares o dos orígenes. Uno, que ya está preformada la toxina en el alimento, o en este caso, que estaría contaminado. Y la otra es que la toxina va a terminar de evolucionar o va a terminar de mutar o de madurar, si quieren, directamente en el intestino del paciente. Siendo así que el paciente come algún alimento contaminado que todavía no estaba totalmente madura esa toxina, pasa un par de días quizá o horas en algunos casos y termina de madurar y se produce la toxina como tal y va a causar el cuadro clínico característico. Va a causar infecciones como queratitis, endoftalmitis y panoftalmitis. Después les voy a explicar qué es cada una de estas.
Eh, Tratamiento resistente a penicilina. Como les he explicado varias veces ya en varios temas, nuestro libro siempre nos habla de las penicilinas como estrellas. En muy pocos temas, como acá, nos menciona que ya son resistentes. Entonces, si bien es útil conocer que una mayoría de las bacterias que conocemos y que vemos son tolerantes, entre comillas, a la penicilina, o bueno, eran tratamiento ideal a penicilina, ahora hay muchas bacterias que ya se han vuelto resistentes. Una de ellas es esta. Bueno, en su mayoría casi todas. Y aquí entra también lo que les decía, ¿no? La resistencia cruzada. Si mi bacteria es resistente a penicilina, es muy probable que también lo sea a las cefalosporinas. ¿Por qué? Porque ambas comparten mecanismo de acción y también comparten el origen. Entonces, eso es también importante conocerlo. Si mi objetivo es utilizar un inhibidor de la síntesis de pared celular como estas dos, podría utilizar un glucopéptido como la vancomicina o un aminoglucósido combinado con clindamicina, o también el aminoglucósido combinado con la vancomicina. Ya, nos quedan todavía 5 minutos. Cuando estemos en el minuto 2, ahí lo paramos. Ahora, hablando de los bacilos formadores de esporas, específicamente de los Clostridiums, son estos, ¿no? Los que hace rato estábamos viendo que tienen forma de palillo de tambor, tienen forma de fósforo o de cerillo, como quieran llamarlo. Entonces, en este caso, la espora es la ubicada acá, en un polo. En alguna bibliografía ustedes van a leer también que se ubica la espora en un extremo polar del bacilo. Y sí, es cierto, también se le conoce de esa manera, es un extremo polar. Ojo que no hace referencia a hielo, por si acaso. Si bien pareciera que tiene acá un flagelo, pero no, no es un flagelo, simplemente es su forma. Estas bacterias, su característica es que son anaerobias. Obviamente son gram positivas, ambos que estamos viendo son gram positivos. Estos pueden moverse, pero no es que tienen como tal un flagelo así gigante que les pueda permitir moverse, pero sí disponen de cierta movilidad. Descomponen proteínas, son capaces de formar toxinas también. El hábitat de estas, como les mencionaba, es la tierra, no es necesariamente alguna superficie oxidada o, o bueno, sí, óxidos, que generalmente se asocia al óxido. También el hábitat que prefieren estas especies son los intestinos de los animales y también de los seres humanos, donde generalmente pueden vivir por mucho tiempo y no necesariamente producir una enfermedad. Estas esporas, hablando de la morfología, las esporas son más amplias que el diámetro total del bacilo. ¿Qué quiere decir esto? De ahí viene la explicación de esta imagen. O sea, son como que bacilos cabezones, ¿no? Porque la espora es muy grande y sobrepasa el diámetro total del bacilo, por eso es como que se ve cabezón. En cuanto a la morfología, además tenemos que, bueno, morfología y fisiología, que sería parte de su metabolismo, tenemos que son capaces de fermentar varios carbohidratos, son capaces también de digerir varias proteínas y tienen la capacidad de convertir lo que es la leche, en este caso cuando estamos hablando de intestino y demás, en productos ácidos, lo cual es propicio para su metabolismo. Una de las especies es el Clostridium botulinum. Este Clostridium botulinum causa una enfermedad denominada botulismo, que este botulismo, de entre sus manifestaciones clínicas, produce daño a nivel de la unión neuromuscular que va a producir obviamente contracciones y relajación muscular. Más adelante, porque ya en 30 segundos vamos a cortar esta transmisión para luego retomar la otra, les voy a explicar justamente a qué se refiere esto y cuál es el uso que se le ha dado a esta toxina, porque ahora sobre todo estos últimos 3 años, ha habido un boom en el uso de esta toxina para fines estéticos. Entonces, ahorita vamos a hablar de este cuadro.
Entonces voy a mandar el otro enlace. Se conectan igual, por favor, y de la misma manera que hemos hecho hace un momento, a ese chat que también vamos a crear ahí, también van a poner su apellido, nombre, para tener la asistencia en ambos videos, porque estos videos tienen que estar subidos en la plataforma y tienen que estar ahí con su respectivo nombre. ¿Listo? Voy a cerrar la sesión y vayan saliendo para que puedan entrar al otro enlace que enseguida mando. ¿Ok?